queremos darle la bienvenida al último speaker de esta jornada en este escenario. Bueno, a las 3 tenemos el Summit para el Futuro de la Educación aquí a las 3 de la tarde. Ojo con eso. Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, va a hacer el uso de la palabra, festejando además que ya tenemos al menos la participación de 1 millón de personas, no solamente aquí en el Hotel W, sino que también a través de los canales asociados y las plataformas de la Fundación País Digital. ¿Cómo está? ¿Necesita? Sí. Lo dejamos, el escenario es suyo. ¿Sí? Ahí está, sí. Muchas gracias. Bueno, primero yo quiero agradecer, sobre todo quiero agradecer a País Digital, porque creo que somos socios con Congreso Futuro en algo que es muy importante. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que estamos viviendo una sociedad polarizada. Y la polarización, yo lo quiero mostrar un poco acá, es algo intencionado, no es casualidad. Tiene un objetivo, y ese objetivo es impedir la conversación. Y cuando no hay conversación en la sociedad y no hay confianza, no hay democracia y no se puede construir. Nosotros como Congreso Futuro nos planteamos hace mucho tiempo la idea de unir a los distintos, de unir al Senado, a la Cámara de Diputados, a todas las universidades, de unir a la Academia de Ciencias, de unir a la izquierda, al centro, a la derecha, y es lo que hemos hecho. Creo que el gran aporte que hace País Digital es justamente eso. Yo creo que en la mañana los candidatos presidenciales hayan dicho que comparten en gran parte las posturas que todos denunciaron. Yo creo que eso representa un valor inmenso en un país que no tiene acuerdo. Tal vez este es uno de los pocos acuerdos que tenemos en Chile. Porque en todo lo demás, cualquier otro tema, salud, educación, seguridad, economía, estamos en una lógica de trinchera. Entonces, ¿yo a qué me quiero referir hoy día? Yo me quiero referir un poco a los aspectos éticos de la inteligencia artificial y lo que está pasando. Yo soy un convencido que la humanidad no puede vivir sin inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es nuestro futuro. He hablado de los aspectos positivos, yo quiero hablar de los aspectos que tenemos que tener cuidado. Son los aspectos éticos. Entonces, lo primero que creo que es muy importante que entendamos que vamos a vivir otro mundo, que terminó el mundo analógico, que terminó nuestro mundo, de aquellos que nacimos en la década de los 60, 70, 80. Y vamos a vivir 4 revoluciones que tienen una importancia gigantesca. Cada una puede cambiar el mundo por sí sola. Solo decirles que la computación cuántica, hablamos de ella, lo que hoy día demora en procesarse 10.000 años, se va a hacer en segundos. Eso es lo que están haciendo los chinos. Eso significa que la capacidad de memoria se va a duplicar cada segundo. No sé si alguien entiende en la escala que esto se duplique cada segundo, hoy día se duplica cada 18 meses, pero nuestro cerebro es el mismo hace 40.000 años. Entonces, vamos a entrar en otra era, una era de aceleracionismo, una era de exponencialidad para la cual los cerebros humanos no están preparados. Nuestra evolución fue un mundo lento. Ni las instituciones que tenemos están preparadas para un mundo exponencial y de aceleración. Están hechas para un mundo lento, para un mundo analógico. Y entonces lo que vamos a vivir hoy día es eso. 99% de nuestro tiempo, piensen que nosotros nos separamos de los monos hace 10 millones de años, fue un mundo muy lento. Y viene ahora una exponencialidad gigantesca, que va a cambiar todo lo que conocemos. Además va a cambiar la dimensión del tiempo. Yo siempre digo, vamos a vivir en una dimensión donde el tiempo transcurre de manera distinta, vamos a ir en la inmediatez permanente. Yo siempre lo digo respecto a mí, cuando el Uber demora más de 5 minutos lo cancelo. Se murió la paciencia, que era un valor gigantesco, valioso, pero el delivery en las instituciones no tiene nada que ver con la inmediatez. Entonces estamos en una fractura cultural muy profunda. Entonces, lo otro que yo creo que es importante, que la inteligencia artificial que estamos viendo es una tecnología que puede ser sustitutiva, es una tecnología viva. La inteligencia generativa se reproduce, puede programar, puede generar datas artificiales y por lo tanto es otra dimensión, tiene una capacidad de ser generalista, entiende el lenguaje humano, puede crear cultura. En 5 años más vamos a tener más contenidos
creados por inteligencia artificial que contenido humano en el mundo de Internet. Tienen capacidad de intimar, de conocernos. En todas las pruebas se hacen exámenes y se pone una persona con inteligencia artificial y se pregunta quién es más empático y la mayoría gana la inteligencia artificial. Y si puede crear contenido, puede crear cultura y puede transformarse en una suerte de profeta. Ahí le puse esto de Mariano Sigman, salió el día sábado en el Mercurio, que dice que se puede sustituir competencia humana si, por ejemplo, los niños usan inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos un tema de ver cómo se puede usar esto. Bueno, además le decía yo, esto tiene una dimensión de intimar. Bueno, ¿cuál es el estatus moral que le vamos a dar a la inteligencia artificial en un tiempo más? Ahora, aspectos éticos. Jeffrey Hinton, cuando gana el premio Nobel, dice esta inteligencia artificial se volverá más inteligente que nosotros. Y, por lo tanto, aquí yo tengo un tema de plantearnos que esta generación, nosotros estamos viviendo un cambio evolutivo. Nosotros estamos en la mitad de un cambio, igual como Homo erectus pasó a Homo sapiens, nosotros estamos viviendo el fin de Homo sapiens. Y tenemos que tener una decisión si queremos seguir siendo Homo sapiens o vamos a pasar a un poshumano. Nosotros venimos de un mono que vivía con un cerebro y un cuerpo hecho para la selva. Y tuvimos una transición, nuestros cuerpos fueron cambiando de Homo habilis para la estepa, Homo erectus, un cerebro y un cuerpo para el planeta Tierra, Homo sapiens, un cuerpo y un cerebro para entender el planeta Tierra completo, pero si la continuidad evolutiva es ir al universo, ya los transhumanistas dicen ni el cerebro ni el cuerpo sirve. Y los principales actores de la evolución humana, que son el cuerpo y el cerebro, hoy día están en cuestión. Y por lo tanto el posthumanismo es un mundo distinto. Es un mundo sin cuerpo y con un cerebro distinto. Si no hacemos nada vamos a transitar para allá, porque la continuidad evolutiva de la vida es ir al universo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la misión evolutiva del universo. Homo sapiens conquistó el planeta Tierra. Pero hay otra dimensión ética que la plantea Nick Bostrom, que podemos estar generando una forma de vida artificial que adquiera capacidad de conciencia y emociones. Nick Bostrom plantea eso, hay muchos científicos que están alertando respecto a eso, y por lo tanto esta no sería una forma de vida biológica como esta arriba, que demoró 3.800 millones de años de llegar hasta donde estamos nosotros, sino que podemos estar frente a que la inteligencia artificial adquiera conciencia y emociones. No me voy a referir a esto profundamente porque es apasionante, pero las redes neuronales artificiales pueden, en cierta manera, remediar el proceso evolutivo del cerebro de cuando nosotros alcanzamos nuestro lenguaje hace 800.000 años y a partir de ahí se generó la conciencia y las emociones. Ya la inteligencia artificial conoce el lenguaje humano y por lo tanto podía avanzar estas funciones neuronales, que son funciones matemáticas, a desarrollar una forma de conciencia. Bueno, eso podría ser, si ocurre, uno de los últimos actos que haga el humano, porque podríamos ser sustituidos por esa forma de inteligencia artificial. Esto es la otra dimensión que plantea Ray Kurzweil, que es el creador de la Singularity University. Ustedes conocen muy bien lo que es. Jefe de ingeniería de Google, dice que en el 2045 vamos a traspasar nuestra conciencia a una máquina. Esa va a ser otra forma de habitar y de vivir. O sea, vamos a tener distintas formas de vida, una vida podríamos llamar, de humanos digitales, una vida de humanos que transforman o traspasan su conciencia a una máquina, o lisianamente una especie de cyborg, como fue el primer caso. Ahora, también la humanidad vive una tormenta perfecta, y me quiero referir a los impactos que esto tiene sobre la democracia y sobre la convivencia. La inteligencia artificial son datos, y los datos son el petróleo del siglo XXI. El problema es que en el mundo analógico, ustedes tienen que hay certificación de veracidad, y lo que uno ve en el mundo analógico es un mundo que uno podría decir de verdad, tiene verdad. Los periódicos, la prensa, no permite a partir de, por ejemplo, de leyes de correcto funcionamiento, la incitación al odio, y por lo tanto los contenidos distópicos están marginalizados. En la era digital, como
lo importante es la captura de la atención, y la atención es un mecanismo evolutivo, es al revés. Son los contenidos distópicos, amenazantes, extremos, polares, que son amplificados por los algoritmos expresamente y marginan o marginalizan los contenidos, entre comillas, que son pacíficos de sentido. Por lo tanto, en las redes sociales esos contenidos desaparecen. Yo pongo un tweet de un premio Nobel, no tiene ningún retweet. Pero como no hay certificación de veracidad, lo falso es lo verdadero. Porque lo que está presente más rápido. Entonces empezamos a vivir un mundo distópico, donde se rompe la frontera entre lo verdadero y lo falso. Ahí está un poco más detallado. Son justamente estos contenidos que están amplificados y los otros están marginalizados. Y por lo tanto las redes sociales están seleccionando liderazgos que son los que justamente anteponen este tipo de contenido. Lo otro que está ocurriendo es la personalización, que fractura la sociedad porque nos encierra en grupos de iguales, nos encierra en espacios de confort donde nos autoadoctrinamos y perdemos la noción de contexto, lo que pasó en el primer proceso constituyente. Eran causas con otras causas que perdieron una visión de conjunto. Y esto afecta a la democracia porque en el fondo hace lo distinto que hace la sociedad, que une a los distintos, y esto tiene como consecuencia la polarización. Otro aspecto interesante es la regresión. En el pasado, cuando se violaban los códigos morales, la humillación y la violencia colectiva era un mecanismo evolutivo, hace 200.000 años, para sancionar al que violaba las normas. Cuando aparecen las reglas en la civilización, ya uno no tiene que hacer justicia por la propia mano, y son las instituciones. Y por lo tanto el cerebro cambia y empieza a tener control de la corteza prefrontal versus la amígdala, que era la que tomaba las decisiones más emocionales. Pero lo que sucede hoy día es que justamente en las redes sociales no hay institucionalidad. Y hay muchos códigos morales porque hay muchas causas y hay una regresión. Volvemos a usar la humillación, la violencia colectiva, la cancelación como modelo de sanción a la violación de los códigos morales. Yo le puse acá un poco la confrontación que tenemos hoy día, la corteza prefrontal versus la amígdala, pero ¿qué es lo interesante? Que todos los contenidos negativos, las amenazas, el temor, no pasan por la corteza prefrontal, van directamente a la amígdala. Entonces estamos viviendo una hipofrontalización, una sociedad que va a ser cada vez más reactiva. Si esos son los contenidos que dominan la televisión, las noticias de la mañana, las redes sociales, estamos viviendo una regresión de nuestra corteza cerebral y una ampliación del rol de la amígdala, que es muy emocional y genera sociedades emocionales. Y genera una sociedad polarizada, y la polarización evidentemente afecta a la democracia porque las democracias son conversación. Este es un estudio de BDEM hecho por la Universidad Católica y centros internacionales que muestra cómo está aumentando el autoritarismo en el mundo. Teníamos en el 2004 7% de personas de la población mundial que vivían en países autocratizados, y ya tenemos 38%, y el porcentaje de población que vive en autocracia es un 72% versus un 49% en 2004. Esto es uno de los estudios más serios sobre democracia. Y también está Trump, que quiere disolver las instituciones como la OTAN, como Naciones Unidas, una desregulación total de todas aquellas instituciones que representan sociedad o sociedad global. Y por lo tanto tenemos un desafío respecto a esto. El otro tema que yo creo que es muy importante es considerar que lo que está pasando en el mundo tiene mucho que ver con esta confrontación geopolítica entre China y Estados Unidos. No podemos entender el mundo si no entendemos esto. Lo que está haciendo Trump es una política, yo diría, muy inteligente desde el punto de vista de él. ¿Por qué? Porque China está a punto de desarrollar semiconductores de menos 4 nanómetros. Esto es la guerra a los chips. Y Estados Unidos sabe que si China logra hacer eso, tiene la carrera perdida, la carrera militar y científico-tecnológica, y pierde la supremacía. Lo que está haciendo China es bloquear que Estados Unidos pueda hacer eso. Que China pueda hacer eso. Y yo no descarto que haya un conflicto bélico cercano si Estados Unidos entiende que no es capaz de impedir los avances tecnológicos de China, porque una vez que China logre eso va a tener la supremacía en todos los campos, porque esos semiconductores están en sus teléfonos, están en todas partes y están en los sistemas de misiles en todas partes. Y lo que es importante es que Europa está fuera de la geopolítica. Y eso es muy grave, porque Europa ha sido la cuna de las democracias liberales. Y Europa no tiene fuerza.
no tiene ningún Amazon, no tiene ningún Google, no tiene cómo competir, porque al regular Europa, los chinos y los americanos se frotaron las manos. Estados Unidos bloqueó, por ejemplo, su iniciativa antimonopólica y impidió que hubiera plataformas europeas que pudieran competir. Entonces, estamos en un problema de la democracia y del futuro de Occidente, cuáles van a ser los valores que van a primar en Occidente. Ahora, yo creo que lo interesante del mundo es un cambio gigantesco. Es lo que yo llamo la nueva alianza. Si ustedes ven, cuando Trump asume, ¿por qué están los dueños de Google, los dueños de Amazon? ¿Por qué está Elon Musk? ¿Por qué están los poderes en las plataformas? ¿Por qué está Silicon Valley? Porque tenemos una nueva alianza muy potente que va a cambiar el mundo entre Trump y Silicon Valley. Trump le garantiza a las plataformas que no va a haber regulación. De hecho, lo primero que hace Trump cuando es presidente es exigirle a Europa que no haya regulaciones y al mismo tiempo ellos le ofrecen a Trump un poder infinito. El poder de las plataformas. ¿Y cuál es el elemento importante? Que detrás de esto hay una visión filosófica. Trump no es un personaje que ustedes dicen un personaje grotesco, un personaje que no tiene... No, es un personaje que sigue estrictamente una filosofía y una visión política súper profunda que está inspirada en Ayn Rand, que es la filósofa del mundo libertario, que inspiró a un grupo de personas que son los aliados de Trump. Vance está ahí porque representa el transhumanismo. Vance, vicepresidente, era funcionario de Peter Thiel. Peter Thiel es el personaje más influyente. Era dueño de PayPal, escribió un libro que se llama 01, donde dice que la democracia y la libertad son incompatibles, que hay que ser monopolista, que los mercados no deben existir, que el ganador se lo lleva todo. Está Curtis Yarvin, que es uno de los filósofos, influencers más importantes y cercanos a Trump y a Vance, que dice que no tiene que haber democracia, que si queremos competir con China, las democracias son débiles. Está Nick Land, que yo lo recomiendo, que escribió The Dark Enlightenment, que es la ilustración oscura, como una visión contra la ilustración de Occidente, que es el filósofo del aceleracionismo, que está por acelerar el proceso tecnológico para que implosione el capitalismo y poder pasar a una poshumanidad. Está Elon Musk, que bueno, todos lo conocemos, que también es un asiduo, un importante transhumanista. Yo creo que hay que entender esta nueva alianza, que es el poder que está detrás de Trump, que es un gigantesco poder que tiene visión, que tiene narrativa, cuando las democracias liberales no tienen visión ni tienen narrativa. Ellos son los revolucionarios, las democracias liberales son conservadores, quieren conservar la democracia, las instituciones, el capitalismo, al humano, y ellos son los que quieren hacer la revolución. Por lo tanto, son una fuerza gigantesca y además tienen una dimensión bíblica, porque ellos dicen lo que hicieron las religiones eran fake news, en cambio nosotros sí vamos a hacer que los ciegos puedan ver, que los paralíticos puedan caminar, que los sordos puedan escuchar y vamos a lograr justamente la inmortalidad. Entonces, el gran elemento de ello, yo creo que son el tema de que las democracias son débiles, o las están haciendo débiles, porque el argumento después es si son débiles, entonces hay que construir sistemas más fuertes. Y lo que estamos viviendo hoy día es un tecnoautoritarismo y una remasculinización de la sociedad. Lo femenino, lo que era de cooperación, lo que era de empatía, va a ser dejado atrás porque se necesita fuerza, decisión, capacidad, otros valores. Pero este es un mundo sin reglas. Y para ir terminando, ¿qué es lo que es el transhumanismo? El transhumanismo lo que busca es impedir la muerte, es abandonar el cuerpo, el reemplazo de las democracias y la colonización del universo. Y aquí están, ¿no es cierto? Ray Kurzweil es un tipo de un poder gigantesco. Piensen que es la Singularity University, uno de los Vaticanos de Silicon Valley, que está planteando ya hace mucho tiempo que tenemos que abandonar el cuerpo. Tienen a todos estos personajes que están trabajando y luchando por la inmortalidad, solo para decirle que esto no es ciencia ficción y estamos muy cerca de esto. Estamos muy cerca de una inteligencia artificial probablemente con conciencia, como dice Dick Bostrom. Ellos son los que están yendo a Marte y están colonizando el espacio, no es la NASA. Ellos son los que desarrollan la computación cuántica, la edición genética, o sea, un poder de futuro gigantesco. Y por lo tanto, yo creo que tenemos un desafío ético. La inteligencia artificial en 5 años más va a hacer todo lo que hacen los humanos mejor. Y va a reemplazarnos en el trabajo, la mitad de los empleos pueden desaparecer. La pregunta es, ¿qué queremos preservar del humano?
A lo mejor, aunque la inteligencia artificial lo haga todo mejor, probablemente vamos a tener que decidir que algunos componentes, capacidades, competencias humanas, las vamos a preservar para nosotros, o si no van a ser sustituidas. Es una de las cosas que hicimos con Rafael Yuste, director mundial del Project, cuando hicimos esta ley de neuroderecho, que era el fondo, era una ley que era una reforma constitucional de derechos humanos, es decir, ¿qué queremos preservar del humano? La disputa que viene es aquellos que quieren ser humanistas respecto al poshumanismo. Yo creo que la disputa del futuro no va a ser izquierda-derecha, va a ser si la humanidad tiene conciencia de esto, porque si no tiene conciencia, la pulsión, la atracción evolutiva es a ir al poshumano. Nosotros no somos la última escala de la evolución. Y vamos a ir al universo, pero ahí nuestro cuerpo y nuestro cerebro no sirven. Y los transhumanistas ya tomaron esa decisión y son muy poderosos. Y por lo tanto, para mí ese es el debate que viene. Y les quiero dar un ejemplo. Hace algunos días atrás, la Academia de Ciencias y el Instituto Chile nos invitó a Fernando Chomalía y a mí a hablar del futuro del humano. Y yo creo que una alianza que puede haber es aquellos que representamos el humanismo laico, como yo, un humanismo ateo, con un humanismo del mundo cristiano. Y a mí lo que me parece es que el desafío del humanismo, de aquellos que somos humanos, es preservar la muerte, es preservar el cuerpo, es preservar nuestra vida en el planeta Tierra, porque eso es lo que está en cuestión. Y creo que tenemos que entender que hoy día viene un nuevo clivaje, independientemente de todas las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial puede poner a Chile en el centro del mundo. Nosotros podemos tener un rol geopolítico, como se ha dicho acá. Porque en este escenario de conflicto entre China y Estados Unidos, Chile tiene los recursos energéticos que son fundamentales para ello, los recursos mineros, tiene los recursos de alimentación en el océano más productivo del planeta. Chile va a ser la sede de los data centers. O sea, nosotros podemos jugar un rol geopolítico usando la inteligencia artificial, pero aquí el problema es un tema político. Es si el mundo va a estar dominado por aquellos que están convencidos que tienen que construir un sistema autoritario porque las democracias ya no sirven, o vamos a intentar el mundo que todavía tiene convicción democrática, que todavía tiene convicción en las democracias liberales, de mantener las democracias liberales y ofrecer una narrativa usando la inteligencia artificial que pueda resolver los problemas de nuestra sociedad. Muchas gracias.